Good Déjame morning. saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que respaldar No Apto para Cínicos de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Así se llama su canal, No Apto para Cínicos, y en Twitter, o lo que es ahora X, lo encuentra como Jaime Journo. Mi querido Jaime, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, querido Vicente, querido Paco. Pues aquí arrancando esta semanita, como decía el maestro Paco Cruz, ya la cuenta regresiva para comernos una pata de pavo, un bacalao, unos romeritos, y a ver si nos trae algo Chancla Claus, el niño Dios. Yo sospecho que a ti, querido Vicente, híjole, ¿cómo lo decimos? Creo que te va a traer puro carbón. Andan con todo hoy, Paco y, Paco y Jaime. Oye, Jaime, pues la Fiscalía General de la República más tardó en hablar del caso de María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Más tardó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en confirmar que ha solicitado audiencia inicial contra la señora María Amparo Casar, que también estuvo en el Canal 11, que escribe en Excelsior, que ha sido como pues una voz autorizada para la derecha, que los amigos de María Amparo Casar a defenderla. Ha salido desde Felipe Calderón hasta Javier Solórzano, solo como ejemplo de los medios de comunicación. Escucha y ya me das tu opinión sobre este tema, porque como bien dice el maestro Paco Cruz, hay un chorro de temas antes de saludar a Norman Pearl. Veo que hay una pretensión de hacer justicia porque Pemex está a punto de la quiebra o porque necesita el dinero Mario Amparo o porque quieran hacer justicia. Tiene que ver con el activismo de Mario Amparo y de que es realmente un dolor de estómago para el gobierno por las investigaciones que a través de Mexicanos contra la Corrupción pues se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, yo le diría que eso que tenemos ante nosotros es algo muy delicado, es un signo muy delicado, porque además quiere decir que la nueva fiscal va tras ciertos casos, y este es uno de ellos. Y uno diría, señora fiscal, con el debido respeto, si tiene tanta prisa, ¿por qué no va también tras otros? Si lo merece. Usted y las leyes lo determinarán. Pero ¿por qué de repente no hay una sola nueva, no hay algo nuevo respecto al huachicoleo fiscal? ¿Por qué de repente se mete al limonero, que es un hombre cercano a Pedro Aces, y nadie le dice nada a Pedro Aces? ¿Por qué Cuauhtémoc Blanco hace lo que hace en la Cámara de Diputados, incluso golpea a un portero del Guadalajara en un partido amistoso y no pasa nada? Y hablo de cosas que tienen que ver con quién gobierna. Y podría agregar muchas otras cosas más. Por ejemplo, ¿por qué no investigar, ya que estamos en esta prisa y queremos hacer lo que no hizo Alejandro Gertz, pues con todo lo que tiene que ver con los negocios que se presume tienen los hijos del presidente o son intocables? ¿Por qué no a la velocidad que vamos, por qué no nos explican qué pasó en Sinaloa con el caso del Mayo, en donde presuntamente participó indirecta o estaba enterado el gobernador del estado? ¿Por qué no investigar entonces al gobernador de Michoacán con todo lo que está pasando, ¿no? Que está más bien acá, mientras allá pues están los coches bomba. ¿Y por qué muchas cosas que están en la lista? Esa lista que No, no Morena ha sé, empezado a engrossar. no El sé si gobierno. tú lo entiendas como yo, Jaime, pero hasta medio desesperada, errática, la defensa a Mario Amparo Casar de sus amigos como Javier Solórzano. Digo, aquí no vamos a defender a nadie. Sea de Morena, sea del Verde, sea del PT, sea del PRI, sea del PAN, que se investigue a todos. Pero lo que acabamos de escuchar de Javier Solórzano me parece una de esas defensas apresuradas, desesperadas, de la pobrecita María Amparo Casar, que todo parece indicar ha estado cobrando una pensión conseguida y sin que debieran de habérsela autorizado. Pero bueno, es lo que se está investigando. Dice Javier Solórzano, si a mi amiga María Amparo la investigan, ¿por qué no a los hijos de Andrés Manuel López Obrador por los presuntos negocios? Y es nada más. Pero bueno, así las cosas también en torno a este caso que se anuncia por parte de la Fiscalía General de la República contra la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la organización que fundó Claudio X González, mi querido Jaime. Sí, y yo tengo la impresión
tengo la impresión de que a María Amparo Casar la quieren convertir en una especie de Corina Machado, de víctima de la persecución de una dictadura que censura a adversarios. Y es increíble, porque si tú abres hoy las páginas, por ejemplo, de Reforma, no. Denise Dresser, Jesús Silva Herzog, Sergio Sarmiento, todos al unísono consideran que el caso contra Amparo Casas es un caso de persecución política nítido, claro. Y claro, y aquí te das cuenta cómo desde los medios conservadores y sus comentócratas, y yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas, es cuando en verdad quedan en evidencia todos ellos, cuando generan este tipo de defensas tan desquiciadas, tan errabundas, que dices, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? ¿Qué tiene que ver los hijos de Andrés Manuel López Obrador con una mujer que se aprovechó de su posición? Porque no hay que olvidar el cargo que ocupaba María Amparo Casar en ese momento, en el momento en que se suicida su esposo. Era un alto cargo en la presidencia de Vicente Fox. Y entonces, realmente, este tipo de alegatos de este personaje te dejan en cuenta, te dejan demostrado de manera evidente que el grupo de comentócratas que surgió y se benefició durante el modelo comunicacional del PRI y del PAN, pues son básicamente gente que se dedicaba a rendirle pleitesía al poder político, vivía pues, de ayudas del chayo, básicamente. Se protegían los unos a los otros, cobraban publicidad por tener una página en Internet, se veían beneficiados con programas de televisión de análisis sesudos, y yo creo que están viendo cómo se les está terminando por caer el teatro que mantuvieron durante tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que ayer estaba yo conversando con mi esposa, con Lourdes. Platicamos mucho sobre todo de los temas de comunicación y cómo está el panorama, cómo está el patio. Y veíamos en este tipo de reacciones en defensa de Amparo Casar la necesidad realmente de no ceder ni un solo milímetro ante esta embestida de comentócratas, medios de derecha y de extrema derecha que tienen controlados grandes cuotas en los medios de comunicación. Tengo que decirlo, desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador siempre se subestimó el altavoz que tenían estos personajes en los grandes medios, porque además la forma en que surgen, en que nacen, el Reforma, cómo nació, quién les regaló el terreno donde está todavía Reforma, cómo se financia. Y yo creo que el gobierno de López Obrador primero y el de Claudia Sheinbaum no han entendido que vivimos épocas en la que estos personajes se van a seguir aprovechando de esta enorme precariedad informativa que hay en los medios de comunicación independientes, medios de comunicación profesionales, que le digan a la gente las cosas tal como son, que hay una capacidad real de análisis, no porquerías como la de este señor Solórzano, que, insisto, presentó, como tú bien dijiste, una defensa completamente errática, donde metió todo en un costal. No, hombre, qué fácil, ¿no? Qué fácil es hacer un comentario así, donde metes todo, no haces distingo alguno, porque cada caso
nace de un contexto distinto, pero en este tipo de alegatos te das cuenta que el fondo de todo, el trasfondo de todo esto, es la defensa de una casta de comentócratas, de una casta de activistas, entre comillas, porque toda esta gente ha vivido de la ayuda que les proporcionaba el gobierno de Estados Unidos. Todos ellos responden a intereses espurios, todos ellos se manejan con una soberbia intelectual, como si fueran aristócratas de la intelectualidad, con una soberbia, con una condescendencia. Mexicanos contra la corrupción, ellos iban a terminar con toda la corrupción y la corrupción de su presidenta, que aprovechó el suicidio de su esposo para quedarse con una pensión vitalicia, y un seguro por más de 17 millones de pesos. No, 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 no. Y yo creo que esta gente está cegada por el miedo a perder todos los privilegios de los que gozaron. Se colonizaron el Canal 11 durante tanto tiempo, colonizaron medios de comunicación, y el gobierno sigue todavía permitiendo que haya esta ofensiva, esta embestida, y no ha hecho casi nada en absoluto. Se ha reducido a la mañanera todo este esfuerzo, pero yo creo que ya llegó el momento en que el gobierno sobre todo de Claudia Sheinbaum, piense, porque realmente lo que se ha hecho, y esta no es una cuestión personal, esto va más allá de una cuestión personal, y no lo digo por las personas que están al frente de los medios del Estado, porque Genaro Villamil me merece todo su respeto, es un hombre de izquierda, sí, pero no han sido capaces de sacar el buey de la barranca. Y no es una cuestión, insisto, de personalidad, es una cuestión de proyectos, es una cuestión de recursos. Hay que arrimar el hombro para la construcción de medios realmente profesionales, independientes, que haga frente a este tipo de voceros de la derecha y extrema derecha que están defendiendo sus privilegios. Ahora bien, la gran ventaja que tenemos en México es que tenemos una sociedad que ha generado anticuerpos y ya sabe muy bien por dónde van las cosas, ¿no? Pero no nos podemos confiar porque esta gente dispone de recursos impresionantes. Ustedes no saben cómo Estados Unidos y cómo intereses corporativos, si no pueden hacerlo de una manera, lo hacen de otro modo para llegar recursos a los que defendan sus proyectos, ¿no? Así es que, pues, vamos a seguir viendo cómo se desenvuelven este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas y sobre todo este tipo de casos que hace, por ejemplo, el maestro Paco Cruz sacaba a relucir el papel de Miguel Ángel Osorio Chong, que ha sido y fue un personaje clave en múltiples tramas de corrupción y hasta la fecha no ha pasado nada con él, ¿no? Hay así una larga lista de personajes sobre los que puede haber una investigación y poco a poco van a ir saltando, poco a poco van a ir saliendo, porque estamos ante un nuevo ciclo en el que la nueva fiscal general de la República, la señora Ernestina Godoy, se toma las cosas bastante en serio, la rendición de cuentas, y yo celebro que esta mujer, Ernestina Godoy, que ha sufrido, nada más conocerse su designación, una luz de ataques misógenos, racistas, impresionantes, y esto te da la medida del miedo que ya le escala el cuerpo a esa derechona, que saben muy bien que Ernestina Godoy no se va a dar con consideraciones, no se va a dar con delicadezas, va a combatir la corrupción, va a combatir todo aquello por lo que desde el 2018 millones votamos a favor de Andrés Manuel López Obrador, queridos amigos. Así es, mi querido Jaime. También ya llegó el maestro Norman Pearl.
Recuerde, Norman Pearl lo espera de 7 a 9 en Norman Pearl TV, de 7 a 9 de lunes a viernes, en el encuentro de chamacos en las noches de YouTube. Ahí encuentra a Paco, a Jaime y a Norman de 7 a 9 de la noche. Mi querido Norman, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente, Paco, Jaime? Un saludo a toda la audiencia de Sin Censura, vastísima audiencia de Sin Censura. Y vastísimos los temas también para iniciar la semana, mi querido Norman. Ahí te pongo lo que ya se ha dicho y otro tema sobre la mesa. La Fiscalía General de la República exhibe que el priista César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, sobornó o tuvo agarrados del cuello, pues con la bota en el cuello por cuestiones de dinero a políticos como la actual gobernadora Maru Campos, con hasta 10 millones de pesos en la nómina secreta. La Fiscalía General de la República estaría, pues, próxima o en condiciones de exponer redes de complicidad entre exgobernadores, hoy gobernadora y otros funcionarios de todos los colores y los sabores. Creo que hay también algunos hoy en Morena que deben de estar al pendiente de estos casos. Y bueno, pues lo que sabemos también es que una jueza federal vinculó a proceso penal a César Duarte Jaque por lavado de dinero. Sigue preso Duarte en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La fiscalía lo acusa de blanquear por lo menos 74 millones de pesos desviados del dinero de los chihuahuenses y de las chihuahuenses allá en aquel estado. De los temas que van quedando, mi querido Norman. Ah, por cierto, Maru Campos, yo creo que no le mandó el sobrecito a Rivapalacio, porque Raimundo Rivapalacio dice que no solamente en Estados Unidos están investigando el sello de López Obrador y en Morena, sino que también ya está investigando altos funcionarios, dice Rivapalacio, altos funcionarios del gobierno de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Perdón, Norma. Pues sí, son muchos temas y yo creo que un tema fundamental en términos de política interna, pues es justamente el tema de María Amparo Casar. Ella, pues de ser una persecutora oficial por parte el gobierno en Mexicanos contra la Corrupción, los gobiernos anteriores, pues ahora es una persona que está expuesta por sus actos de corrupción. Fíjate que es importante, es muy, muy relevante. Mañana se va a tener la primera audiencia y es muy relevante fundamentalmente porque ella representó al gobierno, a la ideología específica, al mismo Claudio X González, al gobierno de Estados Unidos que estuvo financiando o que sigue financiando de alguna manera esta asociación que pues hace un trabajo siempre de manera bastante parcializada. Yo creo que María Amparo Casar, primero que nada, tiene que asumir por dignidad sus delitos, ¿no? El delito de haber falseado, de haber trampeado la información para cobrar una indemnización por parte de Pemex, cuyo esposo, con quien ya no vivía, por aparentemente grandes diferencias, bueno, pues se suicida, ¿no? Y este suicidio, por supuesto que no hubiera permitido, en términos legales, si se hubiera aplicado la justicia como debe de ser, no habría permitido que ella cobrara durante tantos y tantos años esa pensión inmensa, esas colegiaturas para sus hijos en escuelas caras. Y bueno, entiendo que se ha acumulado una deuda de cerca de 32 millones de pesos durante estos años, que son un poco más de 20. María Amparo Casar debe de asumirse como delincuente, tiene que aceptar que no solo fueron dádivas, porque no fue por iniciativa del director de Pemex del momento. Ella hizo valer sus relaciones para beneficiarse. Esto lo debe de saber todo mundo, pero también ella lo tiene que tener.
Yo veo como grotesco el nado sincronizado en todos los medios controlados por la oposición, que son prácticamente todos. Atacan a la nueva fiscal general de la República porque no respeta la impunidad de sus probados delincuentes. Así tenemos a la misma Amparo Casar, a Cabeza de Vaca, a Sanidas Pliego, a los Duarte y demás basura social que ellos defienden de una manera decidida, impune, grotesca. Y bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Por otro lado, vemos que hay movimientos en nuestro continente, específicamente el continente americano, de nuestra frontera hacia abajo, en donde ya, por ejemplo, Negre, es chistoso, pone 2 mapas en un tuit que por ahí me llegó, no sé si por qué, porque pues yo no lo veo, y pone 2 mapas de América, incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá, y es chistoso porque muestra a Estados Unidos en 2023 como un país comunista, ¿no? Con Biden. Y muestra, por supuesto, los avances que ha tenido hasta el día de ayer con Chile. Muestra ya a Nicaragua, porque es cierto, los que se disputan el poder, ambos son de derecha. Uno es de la derecha y el otro es de la ultraderecha. En el caso de Chile, pues sí, está muy claro que en Chile está llegando Kast, que es hijo de un nazi y que parece que corren por sus venas la misma ideología fascista que quiere imponer y que seguramente habrá de imponer a Chile, en donde nosotros tenemos que hacer una reflexión que pueda ser justa, objetiva, inteligente. Chile, Argentina, Ecuador, inclusive Bolivia y el mismo Honduras se han perdido para el progresismo por errores puntuales. ¿Cómo es posible que con tanta facilidad los pueblos cambien de opinión de la noche a la mañana? Bolivia, que ahora va a ser gobernado nuevamente por los blancos, déjenme entrecomillarlo, cuando tienen un 90% de indígenas y mestizos, ¿no? Esto es inaudito, ¿no? Lo que pasó en Ecuador pues, fue un robo abierto, ¿no? Lo que está sucediendo en Honduras también es algo muy raro y entendíamos que se iban a anular estas elecciones, pero tal parece que no se ponen de acuerdo en el órgano electoral, en donde se dieron vicios de origen. Y esto pues ha impedido que se tenga una definición que en cualquier caso sabemos será en favor de la derecha. Yo creo que debe haber una recomposición en las fuerzas progresistas de América Latina para que se entienda que no se puede jugar con esta oposición. Eso es una oposición, la ultraderecha internacional tiene muchísimo dinero, tiene recursos que además los están empleando a través de redes sociales, a través de compras de voto, a través de mecanismos en todos los casos ilegales para poder avanzar. Y la izquierda mexicana, la izquierda latinoamericana se queda impávida. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que en México, en la renovación de 2024, el pueblo mexicano tuviera tan claro qué es lo que le favorece, ¿no? Y eso no está sucediendo en el resto de América Latina. Me da un poco de pena. Yo creo que debe de haber, así como hay una corriente de ultraderecha internacional, debe de haber una corriente del progresismo que ayude, que beneficie a gobernar. Los gobiernos de Chile fueron muy malos. El gobierno de Chile saliente es un gobierno, Boric, es un gobierno que siempre fue centrista y que además atacaba a gobiernos como el de Maduro, atacaba a gobiernos progresistas que le hacían o que le mostraban como un opositor abierto al mismo progresismo, siendo teóricamente de una izquierda. Pero este hombre gobernó desde el centro y lo hizo muy mal, igual que fuera Fernández en Argentina. Yo no sé, hay cosas que se deben de cuestionar. Lo mismo pasa en Bolivia, algo grotesquísimo, un pleito interno
un pleito fraterno entre Evo Morales y Luis Arce y las consecuencias que están teniendo. Me parece que hay una tremenda irresponsabilidad de los gobiernos progresistas que están pagando las consecuencias, no solo como partidos, no solo como grupos políticos, no solo como asociaciones, sino también como pueblo, porque han llevado a sus pueblos a un extremo de por lo menos, de duda con respecto a su futuro dentro de gobiernos progresistas. México se consolida como el más fuerte en términos de convicciones, porque en México no hay duda. En México hay un apoyo absoluto, abierto, porque en México sí se hizo un cambio dramático del régimen. Y eso es bien importante que se sepa en el resto de América Latina. Así es, y la presidenta, por cierto, ha felicitado al presidente electo Kast. La derecha pinochetista vuelve al poder con Kast, dice el periódico Milenio en su primera plana, en su portada. Y bueno, en referencia a lo que está mencionando el querido Norman Pearl. Paco, también creo que se le olvidó reportar o por lo menos decir en dónde guardaron 14,000 millones de pesos a Norma Piña y a la pasada Suprema Corte esperando 14,000 millones. Nadie supo dónde quedaron. Pues con razón no querían irse porque pues quién les iba a tapar tanta chifladera, mi querido Paco. Vicente Norman Jaime, 14,000 millones de pesos. Es una locura, 14,000 millones de pesos. Le hizo al mago, le hizo al Harry Potter, ¿no? Norma Lucía Piña Hernández con todo su equipo, la verdad, desaparecer 14,000 millones de pesos. Parece que es complicado, pero para ellos fue muy fácil, Vicente. La verdad es que por eso tenían escondido dinero en fideicomisos, en prestaciones que nunca se habían visto en este país. La verdad es que con esto, pero además, estos 14,000 millones y otras cositas que hicieron, habían puesto en riesgo incluso los salarios de aquellos de 50,000 empleados del Poder Judicial, que esos son los que tiene, pero mira, los había puesto en riesgo. Aquellos trabajadores que fueron a protestar contra la reforma judicial eventualmente se iban a quedar sin dinero, pero apoyaban a Norma Piña y a toda esa vieja Suprema Corte de Justicia porque robaban de lo lindo, Vicente. Ese régimen que cede cuando pierde el PRI la presidencia en 2018, tiene muchos secretos guardados. Y mira, y déjame ligarlo eso con el de María Amparo Casar. El caso, ¿por qué hay una defensa de nado sincronizado? Porque se defienden entre pillos, se defienden entre sinvergüenzas. ¿Tú recuerdas en algún momento el presidente López Obrador presentó la lista y nadie la desmintió? La lista de todo lo que recibían, los millones, porque era por millones, a Joaquín López Dóriga, Adela Micha, Jorge Fernández Menéndez, Raimundo Riva Palacio, para Estrictamente Digital, Beatriz Pajés Rebollar, ya se les olvidó cómo se enriqueció brutalmente Héctor Aguilar Camín con Carlos Salinas de Gortari, Enrique Krause con Enrique Peña Nieto. Es decir, cuando tú ves estos 14,000 millones y ves la reacción furibunda por la acusación contra María Amparo Casar, te das cuenta que se defienden entre pillos. No se trata de un ataque contra ella, se trata de que ella, con ayuda de médicos, falseó el certificado de la muerte de su esposo, Vicente, y que aprovechando su cargo como jefa de asesores, que ese era su cargo del secretario de Gobernación en el gobierno de Fox, Enrique Crin Miranda, y el apoyo de algunos amigos poderosos, hizo que Pemex en menos de un mes le soltara todo el dinero del mundo. O sea, que hay un delito, hay un crimen, y alteraron todo lo alteraron. ¿Para qué? Para regalarle a esta señora pensiones
vitalicias, que son, mientras a los trabajadores se dejaban al garete. Así que, y esta mujer que con Claudio X González Guajardo recibió dinero de la CIA, Vicente, hay que decirlo abiertamente. Mucha gente dice, no, recibió dinero de la USAID o la USAID, pero ¿de quién recibía dinero la USAID? De la CIA. Es el brazo, la CIA por décadas fue el brazo operativo de la CIA, la USAID. Así que, Vicente, es todo. Cuando leí 14,000 millones de pesos, ¿a dónde escondes 14,000? Pero bueno, y ahora déjame decirte, déjame decirles, Vicente, que no me sorprende, porque en el gobierno está documentado, y lo digo aunque se parezca pleonasmo, con documentos de Hacienda, que el gobierno, por ejemplo, de Felipe Calderón Hinojosa desapareció en su momento 400,000 millones de pesos, de dólares. ¿Ya llegó la presidenta? También. Muy bien. Hasta el rato, Vicente. Me sorprendió. Sí, claro que sí. Ah, sí.